Ay, cómo te cambió Europa según Guille. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy vamos a hablar de 10 cosas positivas de Dinamarca. Punto número 1, la belleza de los daneses. Y ustedes dirán, usted es un loquillo según Guille. Pero la verdad que sorprende y mucho lo linda que es la gente. Acá ustedes son exóticos y los daneses suelen gustar de los latinos. Y aparte para sumar a su hermosura. Y además son muy fitness, o sea, son muy preocupados con el cuidado del cuerpo. Perdón, señor oficial, ¿qué me decía? Es que me perdí en su belleza. Esto puede ser usado en mi contra. Punto número 2. Las distancias. Todo queda medianamente cerca si viven en las grandes ciudades. Como ya conté varias veces, el medio de transporte principal es la bicicleta. Y hasta uno se vuelve un poco exagerado. 20 minutos sin bicicleta es un montón, eso queda muy lejos. Y el que vivió en una ciudad grande o un poco alejado de ella sabe que eso es sacar la vuelta. Y dentro de este punto positivo existe la necesidad de no usar tanto el transporte público. Que es muy bueno, pero en la bici muchas veces es mucho más rápido. Punto número 3. La confianza. Son súper despreocupados con los controles. Y como para poner un ejemplo, uno cuando va al supermercado y va a buscar algo que no encontró, nunca te controlan si estás llevando algo. Actúa normal, no estás robando nada. Tengo una manzana en la mochila de los otros días y no tengo el ticket. Hi, good day. Hi, takilimo. Me salve. Y aparte creen en las palabras de la persona. No te piden muchas explicaciones. Punto número 4. La arquitectura. Y si ustedes no sabían, en Copenhague hubo dos grandes incendios que destruyeron la ciudad. Y el último fue en 1795. También varios castillos fueron destruidos por la llama. Pero por suerte varios de ellos fueron reconstruidos casi en su totalidad. Como por ejemplo el castillo de Frederiksborg, que el señor Carlsberg tuvo mucho que ver en su reconstrucción. Y el palacio de Christianborg tuvo una vida muy complicada. La ciudad es muy linda, con sus colores, sus techos muy característicos. Y se pueden ver las diferentes etapas: renacentismo, romanticismo, gótico, medieval, neoclasicismo y ahora el más reciente que inició en la década del 60, funcionalismo, que Dinamarca es uno de los países iniciadores de este movimiento. Sumando al barrio futurista de Oresta, que ya hice un video hablando especialmente de él. Esa es una de las características principales y más aún en el centro histórico. Y un dato interesante extra es que las casas no podían ser más altas que el Palacio del Rey. Así que sobresalen mucho las cúpulas antiguas de iglesias y palacios. Punto número 5. La naturaleza. Copenhague es considerada una de las ciudades más verdes del mundo. Tiene muchos parques y hermosos canales e incluso playas con mar. E incluso los cementerios son lugares de encuentro con amigos o para ir a relajarse un rato. Son muy verdes y varios tienen lagos artificiales. Y para agregar unos datos más, ningún punto está a más de 52 kilómetros del mar. Y todo ciudadano no puede estar a una distancia máxima de 15 minutos de un espacio verde. Siempre pongo de ejemplo Copenhague porque es la ciudad más grande, queriendo decir que en el interior o ciudades más pequeñas hay aún más naturales. Existen muchos bosques, lagos. Eso sí, montaña no le pidas a este país. El punto más alto mide 170 metros sobre el nivel del mar y hasta le hicieron un monumento. Punto número 6. La poca polución. Y esto es debido con lo que mencioné anteriormente con la cantidad de espacios verdes, sumado a la cantidad de autos eléctricos, incluyendo buses y camiones de la basura. Y la poca presencia de fábricas de combustión y uso de energías renovables como la eólica. El aire es bastante limpio. Y noté la gran diferencia cuando volví a mi país, Argentina, que percibí el fuerte olor de los autos, buses, etc. Ay, cómo te cambió Europa según Guille. Lo único que te falta es que empieces a usar barbijo. Pero realmente noté la diferencia en el aire. Punto número 7. La seguridad. Y no es que nunca pasa nada. ¿Existen robos? Sí. Pero es mucho menos frecuente que en Latinoamérica. Uno, con cuidados no muy exagerados, ya está lejos que le suceda hechos frecuentes. Se percibe ese aire de lugar más seguro. La gente anda en la calle con los celulares como si nada. Y es poco frecuente el asalto a mano armada. Eso sí, como ya mencioné en otros videos, lo que sí roban son bicicletas y motos. Punto número 8. Una cultura laboral más relajada. Con una jornada semanal de 37,5 horas, en muchas ocasiones el trabajo puede ser más tranquilo de
lo que uno está acostumbrado. Es más, muchas veces te dicen, tenemos bastante tiempo para terminar este trabajo, bájale un cambio. Aparte, muchas veces uno termina trabajando para consultores y ellos ya hicieron un arreglo por un número de horas. O sea, si terminan antes, ni vos ni ellos van a recibir ese dinero. Ojo, tampoco es que uno está súper relajado. A veces se trabaja duro en serio, pero yo no vengo muy acostumbrado a que ninguna vez me hagan trabajar más lento. Es más, puedo llegar a haber escuchado frases como Tortuga, metele más rápido. y otra cosa que muy pocas veces me pasó, habiendo trabajando dándolo todo varias veces, me felicitaron máximo 2 veces en mi vida. Y yo tampoco soy 1 de mayo, Día del Trabajador. Y acá ya me felicitaron un par de veces. Incluso trabajando menos efectivamente. Ya no tengo 20 años. Punto número 9. El espacio de los departamentos. Realmente la gran mayoría son bastante espaciosos, salvo excepciones, como por ejemplo esos dueños que te cortaron el living para hacer un cuarto improvisado y poder alquilar un cuarto más. O que dividen la casa como para 10 personas. Pero por lo general los espacios suelen ser bastante grandes. Eso sí, en construcciones más antiguas Lo único que los baños suelen ser una caga. son muy pequeños, porque hace muchos años era un baño por edificio y ahora los pusieron en los departamentos a donde sea. Y yo pienso que son ex cuartitos de guardar ropa que apenas entras. Cierto que era un video de hablando cosas positivas. Punto número 10. La multiculturalidad. Palabra difícil. Existen muchas personas de diferentes partes del mundo que viven en este país. Y esto es muy bueno porque puedes hacer amigos de varias partes. Sumado a la diversidad de restaurantes y a la gran cantidad de eventos de diferentes comunidades. Suscríbete si no te querés perder de un nuevo próximo video. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Espero que anden muy bien. Chau, chau.